Muy buenos días a todos y todas. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar en la tercera webinar de la Dirección del Trabajo. En esta oportunidad revisaremos sintéticamente las principales adecuaciones que ha tenido nuestra legislación laboral, así como las interpretaciones administrativas que ha efectuado la Dirección del Trabajo en el contexto de la pandemia que nos afecta mundialmente. Para ello contaremos con la participación de la señora Lilia Jerez Arévalo, directora del Trabajo, de don Sergio Morales, jefe del Departamento de Inspección, y de la abogada señora Gloria Fuentes Riquelme, del Departamento Jurídico, quienes presentarán las principales adecuaciones e interpretaciones que han impactado la situación laboral de muchas empresas y trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Los invitamos a formular sus consultas a los expositores a través del chat de esta actividad. En la parte final de este webinar, nuestros expositores responderán algunas de ellas y aquellas que no alcancemos a contestar, se las responderemos vía correo electrónico a la brevedad. Para iniciar esta actividad dejo con ustedes a la señora Lilia Jerez Arévalo, quien realizará una pequeña introducción a este webinar, y los dejo con la señora Lilia Jerez. Muy buenas tardes a todos. Saludar a todas las personas que se encuentran conectadas actualmente a nuestra webinar, a empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales y también a los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo. Para nosotros es muy importante el poder realizar este tipo de instancias que entendemos llegan a ustedes con la finalidad de poder informarles sobre el quehacer de nuestra institución y también lo que hoy por hoy estamos haciendo a propósito de la pandemia y los impactos que esta ha tenido en nuestros distintos procedimientos y pronunciamientos. Señalarles que esta es la tercera webinar que está organizada por la Dirección del Trabajo y el enfoque que hoy hemos querido tomar es precisamente relacionar cuáles han sido nuestras modificaciones, cuáles han sido los aportes por parte de la Dirección del Trabajo en todo aquello que tiene que ver con la pandemia. Desde ahora contarles precisamente que esto ha provocado el que hayamos tenido que ir modificando nuestros procedimientos que teníamos siempre de carácter presencial, hemos tenido que mudarlos a procedimientos de carácter telemático, es así como los procedimientos de conciliación, también las fiscalizaciones las estamos haciendo de forma remota, de tal forma de seguir entregando nuestro servicio aún en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, esto también ha significado que nuestros servicios, nuestras demandas de los usuarios, esto es, las solicitudes de conciliación y las solicitudes de fiscalización, también se pueden hacer a través de los canales remotos, de la página MIDT. Con esto estamos buscando en definitiva que nuestros usuarios no necesariamente concurran a las oficinas, sino que puedan disponibilizar, establecer sus necesidades a través de estos canales remotos. En resumen, durante el 2020 la Dirección del Trabajo no ha parado de trabajar. Nosotros hemos recibido 55.311 denuncias a lo largo del año 2020, hicimos 68.506 fiscalizaciones. También recibimos 110.754 solicitudes de conciliación, realizando 114.773 de estos procesos. También es importante manifestarles que hemos capacitado a más de 12.000 dirigentes sindicales. Por lo tanto, nosotros lo que estamos buscando aquí como servicio es poder ir presentando a todos nuestros usuarios, especialmente a los que se encuentren conectados, nuevas formas de ingresar a la página de la Dirección del Trabajo, nuevas formas de solicitar nuestros servicios. Y además todo esto se enmarca en lo que viene precisamente hacia el futuro. Muchos de ustedes ya deben saber que el día viernes recién pasado ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley 21.327, que es una ley que se refiere a la modernización de la Dirección del Trabajo. Esta ley trae nuevas ventajas, nuevas facultades, nuevas atribuciones hacia la Dirección del Trabajo con las que esperamos y buscamos precisamente ir mejorando nuestra entrega de servicios a los usuarios. Por ejemplo, a partir del marco de esta ley, va a ser necesario que se implemente una serie de registros, entre los cuales destaco el contrato de trabajo, terminación y otra serie de registros relacionados con el cumplimiento de la legislación laboral.
También va a existir la posibilidad de que la Dirección del Trabajo los notifique a ustedes, empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales, de formas electrónicas, siendo válido, por lo tanto, el contacto electrónico que podamos tener con los usuarios para requerirles información o invitarlos a citaciones. También vamos a disponibilizar en nuestra plataforma web un seguimiento de trámites, de tal forma de ser transparentes ante el usuario y poder señalarles, en definitiva, cuál es el estado en que se encuentra el trámite que han interpuesto ante la Dirección del Trabajo. También hay una serie de normas que buscan potenciar algunos de nuestros procesos, tales como la mediación, también mejorar los procesos de fiscalización, y también se va a crear al interior del Departamento de Relaciones Laborales una unidad especialista en la micro, pequeña y mediana empresa. Todo esto se va a ir implementando en el plazo de 6 meses a contar de la publicación de esta ley, y por lo tanto nosotros iremos informándoles paso a paso y permanentemente de lo que vaya sucediendo, porque en definitiva lo que busca todas estas reformas es ser un servicio moderno de cara al usuario que facilite el tránsito y el viaje de ustedes por nuestros distintos canales de servicio. Dentro de esto se enmarca también un muy querido proyecto, el libro de remuneraciones, que seguramente muchos de ustedes conocen, que actualmente ya se encuentra operativo y disponibilizado en nuestra página MIDT, y ahí invitamos también a los empleadores a conocerlo y a incorporarse a él, porque precisamente el libro de remuneraciones también forma parte de estos registros que serán obligatorios en el marco de la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Otro punto muy sentido de esta nueva ley también tiene relación con una nueva ley de planta para nuestros funcionarias y funcionarios, lo cual va a mejorar los procesos de carrera funcionaria y de entrada al proceso público a través de llamados a concursos. En definitiva, la Dirección del Trabajo tiene un impulso renovador, nuevo, y que esperamos también contar tanto con nuestros funcionarios, con nuestras funcionarias, pero también, por supuesto, con nuestros usuarios. Y de tal forma que los invitamos también a ir visitando nuestra página web de forma permanente, porque vamos a empezar a disponibilizarles a ustedes también una serie de encuestas y otras herramientas que nos van a servir a nosotros para ir recogiendo información sobre lo que ustedes necesitan, lo que buscan de la página de la dirección y todo aquello que tenemos que mejorar, porque entendemos que en un proceso de modernización tenemos que tender precisamente al poder ponernos al día en muchos temas y también estar, digamos, adelante en todo lo que tiene que ver con la modernización y la digitalización, pero sin dejar atrás tampoco la atención en las oficinas y la atención presencial. Y por lo tanto, acá les insisto de que vayan visitando nuestra página de tal forma de que se vayan enterando también de todas estas novedades que vamos a ir informando tanto en nuestra página web, los canales remotos y también, por cierto, a través de estas encuestas que próximamente empezaremos a disponibilizarles. Así que bueno, el día de hoy vamos a referirnos expresamente a 2 materias en este marco de las adecuaciones que hemos hecho como servicio ante la pandemia. Les expondrá la abogada del Departamento Jurídico, Gloria Fuentes, quien les hablará de los principales dictámenes y pronunciamientos jurídicos que hemos emitido como servicio en este marco y cómo en definitiva esto ha influido en la marcha de la empresa. Y luego les expondrá el jefe del Departamento de Inspección, Sergio Morales, quien les hablará de esta adecuación de procedimientos de fiscalización, haciendo un especial énfasis en el formulario único de fiscalización FUP que actualmente se encuentra vigente. Así que, bueno, agradezco también, hasta ahora tenemos 850 personas conectadas, agradecemos la convocatoria y esperamos poder resolver sus preguntas al final también de esta webinar. Gracias. Muchas gracias, señora directora, por su exposición. Les recordamos que pueden formular sus consultas mediante el chat de este webinar. Como lo señalara la señora directora, a continuación la abogada señora Gloria Fuentes Riquelme, del Departamento Jurídico, se referirá a la interpretación administrativa que ha realizado la Dirección del Trabajo sobre diversos aspectos de la legislación laboral en el contexto de la pandemia y sus efectos sobre las empresas y trabajadores. Dejo con ustedes a la señora Gloria Fuentes Riquelme. Muchas gracias, Mariela, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. A esta actividad muy importante para la Dirección del Trabajo, y tal como ya lo anunció la directora del Trabajo y Mariela,
En esta oportunidad le hablaré de algunos de los dictámenes que ha hecho el equipo de dictámenes de la Dirección del Trabajo, que ha fijado el sentido y alcance de algunas modificaciones que ha habido durante el contexto de la pandemia. Uno de los primeros aspectos que mencionaremos son los dictámenes referentes a la seguridad y salud en el trabajo. Estos dictámenes fueron emitidos en marzo del año pasado, es el 1116/4 del 6 de marzo de 2020, que fue complementado posteriormente por el dictamen 1239/5 del 19 de marzo del 2020 y que fijan ambos los criterios y orientaciones sobre el impacto laboral del COVID-19. Estos dictámenes se basan principalmente en el deber general de protección que tiene el empleador, que está establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, en virtud de lo cual el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para resguardar eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y en el contexto de la pandemia, ¿qué es lo que señala este dictamen en base a esta norma? Uno de los aspectos que señalan es que el empleador tiene el deber de entregar la información que emana de la autoridad sanitaria relacionada con la prevención de este virus. Además, tiene que mantener las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Además, tiene el deber de otorgar los permisos necesarios para que los trabajadores se realicen las prestaciones médicas asociadas a este virus, como por ejemplo, acudirse a hacer el examen PCR, y todo ello no puede implicar ningún menoscabo o perjuicio para los trabajadores. Además, este dictamen señala que si se otorga licencia médica, el empleador debe velar por el cumplimiento del reposo, y esta licencia médica obviamente también sirve como suficiente justificación de la ausencia del trabajador y a la vez da derecho al subsidio correspondiente. Luego, en el dictamen 1239/5, que complementó el primero al que hice alusión, se señalan y se sugiere una serie de medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, precisamente con el objeto de evitar aglomeraciones y evitar que hayan demasiados trabajadores en los puestos de trabajo. Así se sugiere, por ejemplo, que se puede pactar trabajo a distancia de teletrabajo, que pueden haber pactos de horario diferido, que puede haber por feriado colectivo, que se puede acordar la anticipación de feriado, que se pueden establecer turnos y en general que se adopten medidas precisamente para evitar aglomeraciones, para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y además este dictamen señala que si el empleador no adopta estas medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, esto se puede considerar como una de las situaciones graves e inminentes que ponen en riesgo la vida y salud de los trabajadores, y ante ello los trabajadores pueden interrumpir las labores, pero si hacen uso de este derecho tienen que informar al empleador y a su vez el empleador tiene que poner en conocimiento de la inspección del trabajo respectivo. Y aquí hago presente que este procedimiento está establecido en el artículo 184 bis del Código del Trabajo. Referente a este mismo tema de la seguridad y salud en el trabajo, queríamos compartir el dictamen 2590/21 de septiembre del año pasado, toda vez que nos preguntaron en diversas oportunidades si procede prorrogar el mandato de los miembros del comité paritario si por el COVID-19 no se permite la votación y va a cesar su mandato. ¿Qué es lo que señala estos dictámenes? Señalan que los representantes del empleador del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, cuyas funciones cesan durante este periodo y no se pueden realizar estas votaciones, pueden permanecer en sus cargos. En el caso de los representantes de los trabajadores, se indica que las votaciones se pueden hacer de manera electrónica. Ahora bien, si estas votaciones no se pueden realizar de manera electrónica, no existe ninguna posibilidad de hacerlo, los representantes de los trabajadores deben permanecer en sus cargos y se prorroga la vigencia de su mandato. Y todo este dictamen se basa en la importante relevancia que tienen los comités paritarios de higiene y seguridad como instrumento de prevención y que cobra mucha mayor relevancia en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Luego nos encontramos con dictámenes referentes a la Ley de Protección al Empleo, Ley 21.227, que después fue modificada por la Ley 21.232. Este dictamen es el 1762/8 del 3 de junio del año pasado, que fija el sentido y alcance de esta ley. Debemos señalar que esta ley tiene una serie de normativas y diferentes reglamentaciones, y lo que vamos a exponer acá son las principales figuras que regulan la Ley de Protección al Empleo. La primera de ellas es la suspensión por acto de autoridad, también regula el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo y también regula el pacto de reducción temporal del contrato de trabajo. Respecto a la suspensión por acto de autoridad, lo que recalcaremos respecto a esta figura es que el acto de autoridad, que es el acto que dicta la autoridad sanitaria o la autoridad de seguridad interior,
debe implicar la paralización de actividades en todo o parte del país e impedir o prohibir totalmente la prestación de los servicios contratados. Estos son los dos requisitos que tiene que tener esta alta autoridad. ¿Para qué? Para que opere de pleno derecho. ¿Y esto qué significa? Que tiene sus efectos en cuanto se dicta este acto. ¿Qué es lo que establece además esta ley? Establece que si se dicta este acto, solamente recibirán prestaciones los trabajadores que están afiliados al seguro de desempleo. Esto es uno también de los requisitos para acceder a estas prestaciones y además se tiene que tener un mínimo de cotizaciones que señala la misma norma. Si ocurre esta autoría, lo que tiene que hacer el empleador es hacer la solicitud ante la administradora de fondo de cesantía. En todo caso, si no lo hace, lo puede hacer también directamente el trabajador. Una vez que se dicta esta autoría, se suspenden los efectos del contrato individual y colectivo según lo señala este mismo dictamen. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y por parte del empleador cesa su obligación de pagar remuneraciones y demás asignaciones que no constituyen remuneración. Y lo que sí subsiste, que es muy importante, es que subsiste la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Respecto al pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, lo que destacaremos es que este pacto solamente puede ser suscrito si el empleador ha visto afectada su actividad total o parcialmente. Además, destacaremos que solamente puede suscribirse fuera de los periodos en que se dicta la autoautoría. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, si hay una autoautoría, esto opera de pleno derecho. Además, destacaremos que pueden suscribirse pactos sucesivos. Esto significa que una vez terminada la vigencia, si continúan estos efectos, se puede volver a suscribir otro pacto. La solicitud la tiene que hacer ante la administradora de fondos de cesantías también el empleador y trabajador o con el representante del sindicato. Producen los mismos efectos que la suspensión por autoautoría. ¿Esto qué significa? Que se suspende por parte del trabajador, de la obligación de prestar servicios, y por parte del empleador se suspende su obligación de pagar las remuneraciones y otras contraprestaciones no remuneracionales, pero sí subsiste la obligación de pagar las cotizaciones previsionales. Sus efectos se producen al día siguiente de su suscripción, ¿ya? Aunque las partes pueden diferir esto, pero no puede ir más allá del primer día hábil del mes siguiente a su suscripción. Respecto al pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, este solamente puede ser suscrito por determinados empleadores que están señalados en el artículo 8 de la Ley de Protección al Empleo, que señala algunos empleadores que han disminuido las ventas en el último periodo, y empleadores que estén con procedimientos de disolución, que estén con problemas económicos. Básicamente es como ese el sentido de la además, solamente lo pueden suscribir trabajadores que estén en el seguro de desempleo, salvo trabajadores con fuero laboral, todos estos trabajadores no pueden suscribir estos pactos de reducción temporal de jornada de trabajo. Debe ser con previa consulta al sindicato, si existiere. No se puede pactar una reducción superior al 50% de la jornada, no pueden durar menos de un mes y, al igual que el caso anterior, también se pueden suscribir pactos sucesivos. A diferencia de los otros casos, se suscriben en una plataforma habilitada por la Dirección del Trabajo y paga la FP. Y en este caso, ¿qué es lo que recibe el trabajador? Recibirá una remuneración equivalente a la jornada reducida, que se promedia con los 3 meses anteriores a la suscripción del pacto. Además, tiene derecho a seguir percibiendo otras contraprestaciones no remuneracionales, como asignación de movilización, colación, por ejemplo, y además recibe un complemento con cargo a su cuenta individual de cesantía y una vez agotado con fondo al seguro de cesantía solidario, que lo paga la FP. Otros dictámenes que ha emitido la Dirección del Trabajo a propósito de la Ley de Protección al Empleo y que queremos destacarles el dictamen 1798/10 del 5 de junio del año pasado, que señala que las partes pueden acordar dejar sin efecto tanto el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo como el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Porque como son pactos, son acuerdos entre el empleador y el trabajador, las partes de común acuerdo también pueden acordarlo dejar sin efecto. Lo que no puede ser es que se deje sin efecto de manera unilateral, precisamente ¿por qué? Porque es un pacto. Luego queremos destacar el dictamen 1959/15 del 22 de junio del 2020, que señala que durante la suspensión del contrato el empleador puede contribuir a suplementar el monto no cubierto por el seguro de cesantía, porque siempre hay que haber un porcentaje no cubierto. Y eso lo puede suplementar el empleador, pero esto siempre y cuando no implique ninguna prestación de servicio por parte del trabajador. Y
el dictamen 32/1 del 6 de enero de este año, que fija el sentido y alcance del acto de declaración de autoría en los términos de la Ley de Protección al Empleo para determinar si las medidas del Plan Paso a Paso y decretos supremos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública dan derechos adicionales con cargo al Fondo de Seguro de Cesantía y Solidario. Lo que se hace en este dictamen es analizar si efectivamente el Plan Paso a Paso y estos decretos, como por ejemplo el que cierra las fronteras, caben dentro del concepto de autoautoridad del artículo 1 de la Ley de Protección al Empleo, y que lo que se analiza es que efectivamente como estas medidas efectivamente impiden que las personas nos podamos desplazar de un lugar a otro, hay todo un tema relacionado con prohibición de circulación, efectivamente pueden llegar a ser actos de autoridad en estos términos, lo que en todo caso se tiene que analizar en cada caso en particular. Luego nos referiremos a los dictámenes del derecho a la sala cuna. Aquí encontramos el dictamen 1884/14 del 11 de junio del 2020, que señala que la prestación de servicios más bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo es igualmente exigible el derecho a sala cuna. Por ende, las trabajadoras tienen derecho a exigir el derecho a la sala cuna, el empleador tiene que proveerlo, y si no lo puede proveer con alguna de las medidas alternativas que señala el artículo 103 del Código del Trabajo, procede que se pague un bono compensatorio de sala cuna. Luego encontramos el dictamen 678/5 del 26 de febrero del 2021, que señala que durante la emergencia sanitaria del COVID-19 se mantiene el derecho a la sala cuna, que además indica que durante la suspensión de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, por acto de autoridad, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que tengan cuidado niñas y niños nacidos desde el 2013 y que no tengan derecho a la licencia médica preventiva parental, pueden suspender el contrato de trabajo por motivos de cuidado, siempre y cuando cumplan con los requisitos para acceder a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo, que estén afiliados al seguro de cesantía y que tengan este mínimo de cotizaciones que señala la norma. Y además, este dictamen señala que en el caso de que exista un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, procede que el bono, y si las partes han pactado un bono compensatorio a la cuna, este se tiene que pagar de manera íntegra. No caben interpretaciones de que sea proporcional a la jornada reducida y nada de eso, sino que tiene que ser de manera íntegra. Y la razón de esto es porque la doctrina reiterada de la Dirección del Trabajo ha señalado que el bono compensatorio no constituye remuneración. Y finalmente, queremos destacar recientes dictámenes a propósito, emitidos por la Dirección del Trabajo a propósito de la toma de la muestra del examen PCR. Aquí encontramos el dictamen 1124/10 del 30 de marzo del 2021, que señala que las partes no pueden eximirse del cumplimiento de sus obligaciones por no contar al trabajador con un examen PCR negativo, salvo que se le otorgue obviamente licencia médica. Que no es concordante con el principio de no discriminación y razonable negar el ingreso a trabajadores por no contar con este examen sin sospecha, ni siquiera de que haya una sospecha de contacto, y que si el empleador quiere establecer algún mecanismo de control relacionado con la toma de muestra PCR, lo básico es que esté establecido en un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, como reiteradamente ha señalado nuestra doctrina a propósito de los mecanismos de control, y respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. Luego este dictamen es complementado por el 1189/11 del 1 de abril de 2021, que señala que el empleador tiene la principal obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, como ya vimos al inicio, y que por ende es razonable que sea el más interesado en prevenir y controlar el eventual contagio, tomando medidas que estén a su alcance, y dentro de estas medidas obviamente se encuentra la toma del muestre PCR a los trabajadores. Ahora, si esto se establece así en el reglamento interno, y es el empleador el que tiene el costo, el que tiene que asumir el costo de la toma de muestra del examen PCR. Y al igual que se recalca nuevamente en este dictamen, que siempre tiene que ser respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. Espero que esto sea de utilidad para todos y muchas gracias a todos y todas por su atención. Agradecemos la exposición que ha efectuado la abogada señora Gloria Fuentes. Recuerden que las preguntas que surjan a partir de las exposiciones pueden formularlas en el chat de esta webinar y serán respondidas por los expositores al terminar esta actividad. A continuación, el señor Sergio Morales, jefe del Departamento de Inspección, expondrá los aspectos operativos centrales de la acción fiscalizadora del servicio durante esta pandemia. Dejo con ustedes al señor Sergio Morales.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Agradecer obviamente esta oportunidad. Mi calidad de jefe del Departamento de Inspección, haré una breve exposición sobre las acciones que ha tomado el servicio durante ya un poquito más de un año, a efecto de mantener el trabajo de manera continua, protección de nuestros usuarios y en especial en la atención de las denuncias formuladas durante este periodo, con el principal énfasis en lo que se refiere a el tema de las medidas respecto de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a propósito de la pandemia. En primer lugar, señalar que una vez que se inició el procedimiento, el tema de la pandemia, nosotros como servicio gestionamos de manera coordinada con otros servicios que tienen facultades en materia de fiscalización, todo lo concerniente a generar un formulario que sea único y que contenga las medidas que se debe adoptar por parte de los empleadores para el resguardo de la protección de los trabajadores e incluso además también al público en general, respecto de las medidas preventivas que se deben adoptar para la protección en materia del COVID-19. Es así como, mediante un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social, liderado por el Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo en el año 2020, se arribó a la generación de un formulario único de fiscalización, a efecto de uniformar tanto los criterios como las materias que deben ser objeto de fiscalización, documento que se encuentra hoy día a disposición en la página web del pasoapasolaboral.cl y en nuestro servicio, además, para conocimiento de los empleadores y también de los trabajadores respecto de cuáles son los estándares que hemos determinado necesarios para poder realizar un trabajo en unas condiciones de seguridad. Dado el contexto en que obviamente se generó esta cuarentena, se hizo bastante complejo, la verdad, asumir varias de estas obligaciones y el servicio se tuvo que reinventar, tuvo que aplicar altas dosis de creatividad para efecto de poder rediseñar los procedimientos y también adoptar las medidas tanto de los funcionarios y funcionarias del servicio para poder realizar las funciones y también para canalizar también los mecanismos de contacto, comunicación con los usuarios, principalmente, obviamente, los trabajadores, para poder recepcionar sus inquietudes, para recepcionar sus denuncias y para realizar la función fiscalizadora de manera presencial e incluso de manera remota. Nosotros, en materia de COVID, por decirlo, ocupando esa frase, pero la prevención de medidas y control para la enfermedad del COVID-19 en particular, se encuentra hoy día vigente la circular número 5, emitida el 22 de enero del 2021, donde se imparten instrucciones específicas de fiscalización mediante instrucciones a las líneas inspectivas del servicio, respecto a la forma en que se deben ejercer estas fiscalizaciones. Esto es muy importante porque nosotros constantemente estamos revisando nuestras mismas instrucciones, porque el tema del FUF es un tema dinámico. Se van realizando modificaciones, incluso la última modificación que se hizo fue ahora el 30 de abril, donde se modificaron algunos aforos en algunas etapas del plan paso a paso. Entonces, constantemente estamos en esa situación de revisión, de ver también qué posibilidades tenemos de llegar al trabajo de manera presencial y además estableciendo mesas de coordinación, principalmente con las gremios de salud, donde compartimos las principales materias
de revisión a propósito de las medidas preventivas para el COVID. Además, otra de las medidas que se hicieron bastante masivo hoy día. Nosotros hoy día estamos en una política impulsada por la señora directora de alcanzar una mayor cobertura en cuanto a nuestras fiscalizaciones y asegurar de que en todas las fiscalizaciones donde participa la Dirección del Trabajo se fiscalice conjuntamente con las materias denunciadas o que se especifiquen mediante un programa proactivo por parte del servicio, que en todas las denuncias se deba verificar sí o sí en la proporción de mascarillas por parte del empleador a los trabajadores y la señalización del distanciamiento físico, que tiene que ser, como ustedes bien saben, de al menos 1 metro lineal entre trabajadores. Estas materias vienen ahora incorporadas. Esto ha permitido que la cobertura del servicio en cuanto a la fiscalización en materia de COVID crezca de manera muy importante, sin perjuicio de aquello, con las fiscalizaciones que se encuentran hoy día activadas, producto de las denuncias formuladas, el servicio ha sido bastante proactivo durante estos últimos meses en cuanto a generar programas tanto regionales como nacionales para fiscalizar de manera focalizada determinadas empresas, determinadas actividades económicas en las regiones para proteger de manera proactiva, como señalaba, a nuestros trabajadores las funciones que estén realizando y que estas se realicen de manera segura. Es así como se han generado programas bastante contundentes que han afectado a un número muy importante de empresas relacionadas principalmente con actividades de retail, actividades de venta de alimentos como supermercados, por ejemplo. Durante el verano el énfasis fue en todo lo que se refería a restaurantes, a bares, a hotelerías, casinos. La idea principalmente era atender aquellos focos de reactivación de trabajo presencial donde se necesite la presencia de la Dirección del Trabajo y donde nosotros pudiéramos darle la tranquilidad a nuestros usuarios, a nuestros trabajadores, de que las condiciones en las que se están prestando los servicios son las adecuadas. La cantidad de denuncias que se han recibido, como ustedes pueden ver, el año 2020 fueron de 902 denuncias relacionadas con materias absolutamente COVID. Este informe que nosotros tenemos tiene fecha, el último reporte es del 12 de abril. Tenemos que por actualizar la cifra ahora de abril, pero ha habido un crecimiento constante y se puede ver ahí en la evolución de los meses de cómo han subido también las denuncias. El mes de marzo fue uno de los meses que ha tenido mayor cantidad de denuncias a propósito de esta materia. Y en cuanto a las fiscalizaciones, también podemos ver un crecimiento un poco reflejar lo que les estoy comentando. El 2020 se generaron 752 fiscalizaciones que están en el estado hoy día de concluidas, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, hay un crecimiento también desde el mes de enero, febrero, o sea, entre solamente enero y febrero ya tenemos todo lo que se hizo en el año 2020. Ya en marzo tenemos 500, imagínense que 2/3 de lo que se hizo en todo un año, y así vamos creciendo. Tenemos hoy día 2.084 fiscalizaciones terminadas, más un número importante de fiscalizaciones que hoy día están en periodo de terminación. Las principales materias, por si acaso, esto es importante también dejarlo en claro, las principales materias que hoy día son objeto de denuncia se refieren a no cumplir con las disposiciones del plan paso a paso, o sea, el tema de contar con los permisos únicos colectivos. Se lleva, por ejemplo, en este caso, de las denuncias, de las 1.900, son 614 denuncias que tienen solamente que ver con ese ítem. Después, el no proporcionar mascarillas, 612 denuncias. O sea, hoy día el tema de las mascarillas, como podemos observar, no es un tema
que está 100% cumplido, ¿cierto? Que está interiorizado en la dinámica del trabajo, sino que tiene que ser un objeto constante de verificación. La tercera materia tiene que ver con no informar a los trabajadores los riesgos relacionados, ya son 333, o no contar con alcohol gel o jabón o agua potable para poder lavarse las manos. Estas materias son muy relevantes en la presencia del servicio hoy día, de estar constantemente en actividad, en presencia de los trabajadores, realizando no solamente la función fiscalizadora y sancionadora que es propia de nuestro servicio, sino también nuestra labor de difusión, como por ejemplo esta instancia, para entregar estos conocimientos que en algunas ocasiones las desconocen tanto los empleadores como también los trabajadores. Finalmente, bueno, las medidas importantes que podemos destacar, nosotros a partir de ya en junio del 2020 se establecieron procedimientos de suspensión ya reglamentados de trabajo que se realizaba con la Ceremi, con la PDI, para efectos de ponerle término, suspender las labores cuando se consideraba que la actividad no era esencial. Esto pasó mucho, ¿se acuerdan? El año pasado. Por otra parte, posteriormente se dictaron otras circulares que tienen que ver con instrucciones en materia de fiscalización para accidentes del trabajo en general durante el tiempo de pandemia, donde nosotros estamos por asegurar la mayor presencialidad de nuestros funcionarios, principalmente para los accidentes graves o fatales. Además, lo que se refiere a medidas de fiscalización de teletrabajo, que también saben que no es muy fácil. También nosotros en el año 2020, a fines del año 2020, pusimos en operación, por instrucción de la directora, la denuncia web, que es un gran paso para el servicio, que permitió reducir movilidad, aglomeraciones de oficinas y acercar aún más el servicio, el portal de MiDT a los usuarios, asegurando un mecanismo sencillo que permita un contacto fluido entre el fiscalizador y el denunciante para gestionar las denuncias que se puedan realizar a propósito no solamente del COVID, sino de cualquier incumplimiento que exista de las normas laborales, previsionales o de seguridad y salud en el trabajo. También preocupados de nuestros funcionarios, también en el mes de diciembre se realizó una instrucción como en otros departamentos del servicio que tiene que ver con los equipos de protección personal que deben contar los fiscalizadores para poder ingresar a las empresas. O sea, nosotros reglamentamos no solamente las medidas tradicionales, que en algunos casos, no sé, el casco, los zapatos especiales, ¿cierto? Sino que además el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, en algunos casos la utilización de otros equipos, por ejemplo, como los buzos, Tyvek, para asegurar tanto la protección del funcionario que realiza la actividad fiscalizadora, como también de las personas con las que nuestro funcionario entra en contacto. Y además, algo que es muy importante, hay una circular que hoy día, bueno, la modificamos, la circular 90, la cambiamos por la circular 30, el mes de abril, donde se establece que dependiendo del paso en el que se encuentre la comuna, se establecen ciertas denuncias, ciertas materias que tienen que ser atendidas de manera inmediata como presencial, y estas medidas se van aumentando en la medida que la comuna va avanzando en el desconfinamiento. Y esto obviamente nos permite también generar un equilibrio entre lo que es la protección del funcionario pero eso sin, obviamente, desatender las denuncias que se formulen por nuestros usuarios, y estamos en algunos casos instando a que las fiscalizaciones se pueden hacer de manera remota, utilizando plataformas como esta, por ejemplo, el correo electrónico, y varios canales que tenemos hoy día a disposición. Y solamente en el caso en que no fuera posible realizar la fiscalización o existe oposición del empleador, nosotros disponemos que en aquellos casos la fiscalización se debe hacer sí o sí de manera presencial.
O sea, de este modo, el fondo de nuestra estrategia es asegurarle al usuario, al trabajador o a la organización sindical que su denuncia va a ser atendida por cualquiera de las vías que ponemos a disposición, pero sin en ningún caso desatender una denuncia independientemente del paso en el que se encuentre la ciudad, la comuna y que se encuentre la empresa. Agradecer desde ya, bueno, la presentación. Estamos a disposición de las preguntas que nos puedan formular, así que muchísimas gracias. Agradecemos la exposición realizada por don Sergio Morales. Les recuerdo que las presentaciones se les enviarán por correo electrónico y que en el chat de este webinar se encuentran publicados los links a los dictámenes sobre los cuales expuso la señora Gloria Fuentes. Ahora daremos inicio a la parte final de esta actividad respondiendo las consultas que le han formulado a nuestros expositores. Voy a partir por la señora directora. Señora directora, la consulta de un asistente, de los 39 asistentes que tenemos en este momento a nuestro webinar, es la siguiente. ¿Cuándo comienza la obligación de envío de los libros electrónicos y del registro de los contratos y finiquitos? Una fecha, por favor. Bien, gracias por la pregunta. La obligación va a comenzar el 1 de octubre del 2021. ¿Por qué? Porque la ley establece que para todos los registros que están asociados a la ley de modernización que fue publicada recién este viernes, hay un plazo de hasta 6 meses para, en definitiva, disponibilizar el acceso remoto a esos registros. Lo que nosotros como Dirección del Trabajo actualmente estamos diseñando es que los empleadores tengan que cargar a nuestra página web estos registros y por lo tanto actualmente estamos en el proceso de diseño. Bien, sin perjuicio de eso, como todos ustedes bien saben, actualmente ya tenemos disponible el libro de remuneraciones. Sobre el libro de remuneraciones, efectivamente actualmente estamos en una fase voluntaria, pues este libro se asocia también a los registros que están establecidos en la ley de modernización. Por tanto, va a ser obligatorio desde octubre, pero sin perjuicio de lo anterior, es bastante deseable que ustedes, en la medida que puedan ir incorporándose. De hecho, a la fecha tenemos más de 2.000 empleadores que ya se han ido incorporando al libro, cargando la información que éste necesita, porque tiene varias ventajas. Primero, porque van a empezar a conocer la forma en que nosotros vamos a solicitar esta información y además que es tan importante como lo anterior, estamos en proceso de mejoras y de diseños también para lo que viene y por lo tanto nos es súper relevante poder contar también con la información por parte de nuestros usuarios de los aspectos que tenemos que mejorar en este libro, que también va a ser, digamos, una de las bases que vamos a tener en consideración para los demás registros. Gracias, Mariela. La siguiente consulta es para la señora Gloria Fuentes. Si un trabajador no está afiliado a la AFC y necesito que esté o pactar con él una suspensión, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias por la pregunta de su usuario. A ver, como dije durante la exposición, un requisito necesario para acceder a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo es efectivamente estar afiliado al seguro de desempleo. Y además, en el caso de la pregunta hay que distinguir si se trata de una suspensión porque fue ordenada por la autoridad o si más bien se quiere pactar. Porque si se quiere pactar, efectivamente la única posibilidad es que para recibir las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo esté afiliado al seguro de desempleo. De lo contrario no se puede, pero sí pueden haber otras medidas alternativas que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, en el dictamen de las medidas alternativas de cumplimiento del contrato de trabajo. Además, pueden haber, también se hacen pactos con goce de remuneración o sin goce de remuneraciones, que finalmente son de las reglas generales del contrato de trabajo, pero eso siempre tiene que ser con acuerdo del trabajador, toda vez que tenemos que recordar que el contrato de trabajo es esencialmente consensual y por ende, cada modificación que se haga a ese contrato de trabajo tiene que ser con acuerdo de ambas partes. Espero haber podido responder su pregunta. Muchas gracias.
La siguiente consulta es para don Sergio Morales. Dice lo siguiente: si un trabajador fue suspendido porque la comuna donde vive pasó a cuarentena, ¿puede reincorporarse a trabajar antes de que su comuna salga de esa cuarentena de común acuerdo con el empleador, o se debe esperar a que avance a fase 2? Muchas gracias por la pregunta. La primera medida, que tiene que ver con el tema del plan paso a paso, implica el respeto a aquellas empresas que permiten trabajo en fase 1, o sea, empresas que se pueden calificar como esenciales, o incluso con las modificaciones, trabajos, servicios que se consideran esenciales. Bajo esa lógica, si el trabajador se encuentra en fase 1 o lugar en fase 1, no es posible disponer de estas medidas que en fondo de reducción de movilidad por razones sanitarias, sin perjuicio de aquello en algunas actividades, como por ejemplo en materia de la construcción. Es posible que de común acuerdo, siguiendo los protocolos que establece la Cámara Nacional de Comercio, de la Construcción, se pueda pactar que el trabajador pudiera prestar servicios durante ese tiempo, puesto que el mismo programa, el mismo plan paso a paso, permite que en determinadas condiciones los trabajadores de una construcción puedan seguir prestando servicios aún en fase 1. Pero en general esta actividad no es disponible porque precisamente va a depender siempre del otorgamiento de los permisos únicos colectivos, los cuales se solicitan a la autoridad, en el fondo debiendo acreditar, o al menos bajo juramento, de que las actividades que se realizan están calificadas como esenciales. Muchas gracias. La siguiente consulta es para la señora directora. ¿Se va a realizar alguna capacitación sobre el libro electrónico de remuneraciones? Gracias, Mariela. Efectivamente, hemos realizado varias capacitaciones sobre el libro electrónico de remuneraciones. Actualmente estamos haciendo una bajada y, digamos, capacitación también a nivel regional. Hemos hecho actividades en específico en la región de Valparaíso y también próximamente vamos a hacer en la región de Los Lagos. Por lo tanto, les sugiero estar atentos a nuestras páginas web, también a nuestros canales de información del Twitter y otros, de tal forma de que estén atentos a las próximas fechas en que estamos haciendo capacitaciones. Esto además es importante señalar que igualmente se pueden comunicar con el departamento inspectivo para eventualmente pedir una capacitación si es un grupo de empleadores que les interese. Estamos muy disponibles para seguir capacitando a grupos en particular. Así que igualmente por el chat de esta webinar pueden ahí ponernos a lo mejor sus datos, y si es un número que digamos que agrupa una cantidad importante de empleadores, por supuesto podemos hacer una webinar especial, y si no, los invitamos a estas que estamos haciendo de forma permanente y que estamos promocionando a través de nuestra página web y también a través de nuestro Twitter. Gracias, Mariela. La siguiente pregunta es para la señora Gloria Fuentes. En caso de suspensión laboral, ¿no se puede pagar ningún tipo de bono relacionado a beneficios? Por ejemplo, aguinaldos o bonos escolares. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, efectivamente recalcar lo que se señaló durante la presentación. Tanto la suspensión de acto de autoría como el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo opera la suspensión de todos los efectos del contrato. Y eso significa que se hace la obligación de pagar las remuneraciones por parte del empleador, incluidas otras prestaciones que no constituyen remuneración. Lo que sí hay que hacer la diferencia es que si el dictamen de nosotros, que también les señalé durante la presentación, que es el 1959/15 del 22 de julio del 2020, lo que señala es que el empleador podría suplementar, pero eso no constituye remuneración, no es una prestación propiamente laboral, sino que es más bien un beneficio económico que no cabe dentro del contrato de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la regla general es que la suspensión operan la suspensión de todos los efectos del contrato. Muchas gracias. La siguiente consulta es para don Sergio Morales.
Si se realiza una denuncia a un empleador y por motivos de cuarentena no se puede notificar, yo entendería que es fiscalizar vía presencial, ¿se puede realizar de manera electrónica? Muchas gracias. Bueno, respecto a esa pregunta, estando en cuarentena, nosotros tenemos hoy día vigente la circular número 30 de abril de este año, donde se establecen determinadas materias que deban sí o sí ser fiscalizadas de manera presencial por nuestros fiscalizadores, obviamente apersonándose en el lugar de trabajo y realizando el procedimiento de fiscalización en aquel lugar. En los otros casos de otras materias que no requieren esa inmediatez y esa presencialidad plena, se permite que se realice en vía electrónica. O sea, vale decir, el procedimiento se requiere, en este caso al empleador, se le comunica que se va a iniciar una fiscalización, se le solicita enviar determinados datos para poder iniciar esta fiscalización y posteriormente se hacen los requerimientos de información, de documentación por esa vía y el procedimiento se sigue de manera más que electrónica propiamente tal, podríamos decir que es una fiscalización a distancia. Y obviamente en el caso de que esa fiscalización no pueda prosperar, no se puedan obtener los antecedentes, la instrucción que se tiene es que en ese caso se debe reasignar la fiscalización a un funcionario que pueda realizar su trabajo de manera presencial. La idea es nunca dejar una denuncia, en el fondo, sin ser gestionada por parte de nuestro servicio. Muchas gracias. La siguiente consulta es para la señora directora. ¿Puede el empleador descontar el día por concurrir a vacunarse contra el COVID? Gracias por la consulta. Acá hay que ver algunos derechos que se conjugan. Nosotros hemos estimado que a través del artículo 184 del Código del Trabajo, esto es la obligación que pesa sobre el empleador de proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, el empleador debe propender a dar las facilidades adecuadas para, en definitiva, facilitar el acceso a la vacuna de los trabajadores, especialmente considerando que el calendario que ha ido estableciendo la autoridad sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud, contempla que estas vacunaciones sean en días hábiles y además está dividido por edad. Por lo tanto, los empleadores saben en qué fecha cierta su trabajador o los trabajadores deberían vacunarse en consideración a este calendario que ha establecido la autoridad sanitaria. Por lo tanto, haciendo una interpretación más bien amplia, es cierto, pero también en un contexto de pandemia donde el llamado tanto del gobierno como de todas las personas es que nos cuidemos y que por lo tanto propendamos a tomar todas las medidas necesarias y suficientes para poder cumplir este proceso de vacunación, estimamos que el empleador debe dar todas las facilidades al trabajador para, en definitiva, que éste concurra a vacunarse en los tiempos que han sido establecidos por la autoridad sanitaria para ello. Gracias, Mariela. La siguiente consulta es para la señora Gloria Fuentes. Dice lo siguiente: respecto al dictamen 678 del bono compensatorio que puede pagar el empleador, ¿el monto de este bono debe ser igual al de la sala cuna o puede ser un monto menor? Muchas gracias al usuario por esa pregunta. Bueno, lo que ha dicho reiteradamente la Dirección del Trabajo es que los bonos compensatorios deben ser equivalentes a los gastos que rogan tales establecimientos en la localidad determinada. No hay ningún dictamen que señala cuál es el monto exacto, sino que más bien hay que ver cuál es la localidad y cuál es el gasto en que se incurre por sala cuna para ver cuál es el monto del bono sala cuna. Lo que no se puede hacer es que sea menor a los gastos que comúnmente irroguen este tipo de establecimientos. ¿Por qué? Porque la idea principal del bono compensatorio es que se permita financiar los gastos de cuidado del niño y velar por el resguardo integral de los niños, que efectivamente sea compensatorio de esta sala cuna y por ende tiene que ser similar a lo que valen las salas cunas en la determinada localidad. Muchas gracias, Mariela, por la pregunta.
La siguiente consulta es para don Sergio Morales. En el caso de una constructora en cuarentena, ¿es obligatorio el PCR negativo para poder ingresar a trabajar? ¿Cómo se hace si un trabajador se niega y está contratado por la misma obra? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de las constructoras, bueno, en el caso general, para todos los casos, el hecho de someterse a un examen de PCR es voluntario para los trabajadores. No hay posibilidad de que esto se lo podamos exigir, ¿cierto?, por la fuerza. Sin embargo, las construcciones en particular, respecto cuanto al protocolo que les autoriza para funcionar de acuerdo al protocolo elaborado por la Cámara de la Construcción, hace que este PCR sí sea obligatorio. Entonces, en esos casos, ¿cierto?, debe, para poder seguir prestando servicio, ese trabajador de la construcción requiere que se practique ese PCR, sin perjuicio de aquello, como una manifestación del deber de protección general de la vida y la salud de los trabajadores de parte del empleador. A quien le corresponde el costo de ese PCR es precisamente al empleador. Entonces, en ese caso, obviamente, el empleador es el que tiene que facilitarle los medios al trabajador para que se pueda practicar el examen que lo habilita a seguir prestando servicio. Muchas gracias, María. La siguiente es la última ronda de preguntas. Les recuerdo que aquellas consultas que hayan realizado que no alcancen a contestar los expositores, se las contestaremos vía correo electrónico. La siguiente pregunta entonces para la señora directora. Buenas tardes. ¿Qué pasaría en el caso de las trabajadoras, que una trabajadora esté embarazada y su naturaleza de trabajo, su relación laboral, o sea, el trabajo que ella desempeña, no le permita realizar teletrabajo? ¿Existe alguna alternativa si la instalación en donde trabaja no tiene contacto con clientes? Gracias, Mariela, por la pregunta. Acá es bien importante ver el caso concreto, ¿cierto? Y por lo tanto es difícil que de repente cierto caso se pueda aplicar en términos generales para toda, digamos, la universalidad de situaciones que tenemos. Entonces, en el caso que se nos pregunta qué elementos tenemos que tener en consideración. Primero, la protección eficaz de la trabajadora, de su salud, de su integridad y también, por supuesto, del niño que está por nacer. Eso es el principio que el empleador tiene que tener muy presente a la hora de determinar cuál va a ser el puesto de trabajo en específico de esa trabajadora en este contexto de pandemia. Además, tiene que considerar que una trabajadora embarazada efectivamente puede estar en una situación de riesgo a su salud porque recién ahora estamos empezando con los procesos de vacunación, eventualmente también puede estar inmunodeprimida y más allá de la función o del lugar físico donde se encuentre la trabajadora, también tiene que considerar que el trayecto de la ida y regreso al trabajo, etcétera, también puede ser eventualmente una potencial foco de contagio. Por lo tanto, acá, en el ánimo de dar una respuesta, es importante conocer el caso concreto y ver cómo esto se conjuga con el deber de protección que tiene el empleador sobre el trabajador, en especial consideración a este caso de una trabajadora embarazada, y en base a eso poder determinar si es posible llevarla a un lugar físico o si es mejor que en definitiva pueda estar en su casa también prestando funciones. Gracias, Mariela. La siguiente consulta es para la señora Gloria Fuentes. Señala lo siguiente: si un trabajador sale rechazado ante la AFC por estar pensionado o porque no tiene la antigüedad, ¿implica que no quedaría suspendido por el acto de la autoridad? Muchas gracias a ese usuario por esa pregunta que la verdad ha sido muy recurrente desde que empezó todo esto. Y efectivamente, como ya reiteré la primera pregunta que me hicieron, la Ley de Protección al Empleo tiene ciertos requisitos y el más básico es estar efectivamente afiliado al seguro de desempleo. Sabemos que los trabajadores jubilados no están afiliados al seguro de desempleo y por ende no quedan cubiertos por las prestaciones de esta ley.
Ahora, al igual que la primera pregunta que me hicieron, aquí vamos a tener que distinguir si efectivamente no estamos en presencia de un acto de autoridad o no. Porque si hay un acto de autoridad que, por ejemplo, ordena una cuarentena a ese trabajador o al lugar en el que presta servicio, la regla general, a menos que se trate de una empresa esencial, obviamente que sí pueden funcionar, pues la regla general es que si no se trata de una empresa esencial, igual ese trabajador no va a poder concurrir a ese lugar de trabajo. Y ahí pueden haber otras medidas alternativas. Ahí vienen las medidas alternativas de cumplimiento del contrato de trabajo, como la prestación de servicio a distancia, el teletrabajo, pueden haber feriados, pueden haber pactos con goce sin goce de remuneraciones. Ahí vienen las medidas alternativas, ¿ya? Solamente cuando hay esa autoridad, porque si efectivamente la suspensión solamente va a operar esta suspensión por autoridad en las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo si el trabajador está afiliado al seguro de desempleo. Muchas gracias, Mariana, por la pregunta. La última pregunta es para don Sergio Morales. Recuerden que las preguntas que no hayamos contestado se les responderán vía correo electrónico a la brevedad. Cuando los profesores vuelvan a trabajar de manera presencial, ¿es obligatorio que se tomen el PCR? Gracias, Mariela, por la pregunta. Bueno, en relación al tema de los profesores, bueno, hoy día, sin perjuicio, ¿cierto?, de que existe aproximadamente hoy día un 90% de profesores que se encuentran con la vacunación terminada, podemos sí señalar que lo mismo que hablamos respecto a la construcción hace un minuto atrás, de que el PCR es voluntario. No se puede obligar, ¿cierto?, al trabajador a que se realice el examen. Pero en el caso de que este requisito se encuentre establecido en los procedimientos de la empresa, en el reglamento interno o en algún otro protocolo que se haya realizado, sobre todo en el tema de los colegios, se puede exigir por parte del empleador. Pero en todo caso, obviamente, como señalaba anteriormente, como manifestación del deber general de protección, este PCR debe ser por cuenta del empleador. Esto es súper importante, se lo digo porque hace poco nos llegó una consulta de trabajadores, de empleadores que decían, bueno, usted tiene que llegar con el PCR y vaya a hacérselo cerca de su casa, averigüe en una junta de vecinos o en un CEFAM, donde se puedan hacer los exámenes. La verdad que eso no es así. No, eso ya, obviamente, la responsabilidad del empleador y él que tiene que facilitar los medios para hacerlo. Tanto el tiempo para poder practicarse el examen, como el lugar donde se vaya a realizar. Esto muchas veces se coordina con los organismos administradores, vale decir las mutuales, ¿cierto? Y a propósito de donde se encuentre suscrito, en la gestión la tiene que realizar el empleador. No solamente el hecho de decirle, oiga, vaya y realices el examen, sino que tiene que facilitar tanto los medios, el costo mismo, como también el horario y obviamente el tiempo de desplazamiento y los costos asociados para poder practicarse el examen. Muchas gracias, Mariela. Muy bien, con esto damos término a la actividad. A continuación, la señora directora cerrará esta actividad con unas palabras. Los dejo con la señora directora. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado esta tarde a esta webinar de la Dirección del Trabajo, la tercera que realizamos en este ciclo de webinars. Hemos estado hasta el momento con 1.200 asistentes, así que les agradecemos enormemente esta convocatoria. De todas maneras, insistirles en que esta es una más de las actividades que vamos a estar realizando durante este año en este contexto. Precisamente nuestra intención es poder hacer cursos tanto de capacitación para el libro de remuneraciones, también modernización de la dirección del trabajo y otras temáticas que a ustedes, nuestros usuarios, empleadores, organizaciones sindicales, trabajadores les interese conocer. Y por lo tanto, como Dirección del Trabajo, queremos ser una puerta para, una ventana, mejor dicho, para acercarles la realidad laboral y también colaborar en todo lo que tiene que ver
con el cumplimiento de la legislación laboral, que en definitiva también forma parte de cumplir nuestra misión, que es velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Así que agradecerles su interés durante esta tarde y nos volveremos a encontrar en una próxima webinar. Muchas gracias. Agradeciendo también la participación de todos y todas en este tercer webinar, los dejamos cordialmente invitados al siguiente webinar, que probablemente se realizará a fines del mes de mayo, y a las encuestas a las cuales le invitaremos a contestar sobre nuestros trámites en línea a través de sus correos electrónicos. Recuerden que las consultas que no contestamos se les enviarán a sus respectivos correos a la brevedad, al igual que las presentaciones. A nombre de la Dirección del Trabajo y de quienes participaron en esta actividad, muchas gracias y buenas tardes.